Te saludo de manera especial, esperando que esté bien, que Dios le bendiga y a su familia. Quiero compartir unos momentos preciosos aprendiendo de la palabra de Dios y me gustaría que me acompañaras durante este tema. Eh, pero antes de iniciar, me gustaría que orásemos juntos. Amado Padre, en este momento te quiero pedir de manera especial de que tú nos dirijas en el estudio de tu palabra, de que nos des tu Santo Espíritu para que nos dirija, nos haga entender y podamos pasar, Señor, momentos preciosos aprendiendo y profundizando de tu palabra. A través de Cristo pedimos tú nos cubras, nos protejas y nos guíes. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, así que soy William Hernández y esto he querido tener este tema. Vendrán más de, de esta serie, por así decirlo, que he querido compartir eh, con mucho cariño, ¿sí? El tema es la vida, la muerte y la resurrección. Y el primer tema, la primera parte es la creación del santuario y de los ángeles. La primera vez que se menciona el santuario está en Éxodo 15, el versículo 17. Dice la palabra de Dios: Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has aparejado, oh Señor, en el santuario del Señor que han afirmado tus manos. Y el versículo 18 dice: El Señor reinará por los siglos de los siglos. Este precioso versículo se encuentra en el canto de Moisés cuando cruzan el Mar Rojo con el pueblo de Israel. Ese canto de victoria. Allí él profetiza de la introducción de todo el pueblo de Dios al santuario. Vamos a seguir profundizando esto. Es precioso. Dice, la palabra para santuario, ¿sí? En el hebreo es el hebreo 47:20 es la referencia. Y es la palabra Migdash, ¿sí? Lugar consagrado, sagrado, santuario, ¿sí? Esa es la palabra que viene de una raíz. Dice que del hebreo 69:42 y es Kadash, ¿sí? Apartar, celebrar, consagrar, prometer, santificar, santo, señalar, es algo precioso. Pero ahora nosotros ya hemos eh, eh, escuchado, yo lo he leído, ¿sí? He leído el texto y lo has escuchado. Y dice que Dios va a introducir a todo su pueblo en el santuario que sus manos hicieron. Porque sabemos de que el santuario que hizo Moisés, copia del santuario celestial, fue hecho por el hombre. Pero al que se refiere Moisés es al santuario que Dios tiene en el cielo y que lo hizo. Vamos a seguir profundizando esto. Ahora, Hebreos 8:1 dice: Así que la suma acerca de lo dicho es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Sí, hablando del Señor Jesucristo como creador del santuario. Bien. Y la palabra santuario acá en este versículo que hemos leído, Hebreos 8, versículos 1 y 2, es santuario del griego 39, ¿sí? Y es la palabra en el griego hagion, lugar, menciona lugar santo, santo, santuario. También cuando se va y se busca la referencia en el griego, lugar santísimo. Pero bueno, esto es a medida de una información. Es de que en Hebreos
también cuando menciona en el Nuevo Testamento lugar santísimo, es 2 veces la misma referencia, G40 para identificar el lugar santísimo. Bien, acá solamente hay una G40 que connota todo el santuario. Bien, ahora, dice Hebreos 8.2, sí, ministro, ya vimos lo del santuario ahora, y tabernáculo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Sí? La palabra para tabernáculo está refiriendo a lo mismo, sí, eso es lo mismo que el santuario, pero la palabra para tabernáculo es del griego 46:33 y es esquene, ¿sí? Tabernáculo, tienda, enramada, morada, ¿sí? Eso lo dice. Bien. Ahora, Hebreos 9:11 dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. La palabra nos muestra de que el Señor Jesús entró al santuario, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es el santuario que había hecho antes Él, con su mano, en las edades eternas, ¿sí? Precioso. Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario diseñado para eterna redención. ¿Sí? Hebreos 9:11 y 12. Apocalipsis 15:5 dice, y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Mira qué impresionante, qué maravilla. ¿De cuál tabernáculo está hablando Moisés? Aquí está. Mire cómo nos lo está exponiendo de una manera preciosa, ¿no? Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Bien. Dice Apocalipsis 7:14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y sigue diciendo Apocalipsis 7:15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Cada palabra es muy importante en la Sagrada Escritura. Aquí menciona que hay día y noche. Lo dice la Sagrada Escritura. ¿Sí? Y hablando de la gran, de esta multitud de que estaban vestidos de ropas blancas, dice que están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono morará entre ellos. Versículo 16 del capítulo 7, no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni ningún otro calor. Y el 17, porque el Cordero que está en medio del trono los regirá y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Mira que aquí estamos aprendiendo de una manera sencilla y fácil lo que es el santuario que Dios hizo en el cielo. El santuario del cual Moisés hizo una copia después. Y ya como lo vimos, Moisés hace referencia a ese santuario en el libro de Éxodo, el capítulo 15, los versículos 17 y 18, que Dios iba a introducir a todo su pueblo ahí. Ahora, en Éxodo 25, ¿sí? Ya este es el capítulo 25, le da el Señor un mandato a Moisés y le dice, me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. Pero ahora le dicen en el versículo 9, conforme a todo lo que yo te mostrare, la semejanza del tabernáculo y la semejanza de todos sus vasos, así lo haréis. Entonces, Él le da una orden, pero ahora Él le va a mostrar una semejanza, un modelo. Y ahí dice, todos sus utensilios, conforme a todo lo que yo te mostraré, así lo haréis. ¿Bien? Mira qué interesante esto. Hechos 7:44 dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como les ordenó Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma
que había visto. ¿Sí ve la claridad? La Sagrada Escritura lo habla claramente, lo dice claramente, ¿sí? Muy claramente. Ahí lo que acabamos de leer en Éxodo 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como les ordenó Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto. Mira qué interesante esto. Bueno, yo quería presentar el santuario en el video, todo bien bonito, pero bueno, por ahora no puedo, quizá más adelante, por falta de algunas cosas, pero no importa. Lo importante es de que la palabra de Dios llegue a nosotros. Tú abras tu Santa Biblia y también puedas leer, ¿ok? Bien, bueno, seguimos. Dice, Hebreos 9:24 dice, por lo cual no entró Jesús en el santuario hecho de mano, que es figura o era copia del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y Éxodo 25:8, entonces el Señor dice, y me harán un santuario, y yo habitaré entre ellos. Y vuelve, y quería volver a leer ese texto. Éxodo 25:8 y 9, es muy, muy importante, ¿no? Que la orden que le da Moisés es de que le haga un santuario conforme al que le iba a mostrar, conforme al modelo. Y ya Moisés había hablado de ese santuario que Dios hizo 5 capítulos atrás, porque fue en el capítulo 15. 10 capítulos atrás, porque estamos en el capítulo 25, ¿no? Entonces en el capítulo 15 lo tenemos en el Cántico de Moisés. Es impresionante. Dios iba a introducir a todo su pueblo en el santuario, dentro del santuario. Sabemos de que en el santuario que hizo Moisés no cabían 100 personas en el lugar santísimo. ¿Sí ve qué interesante? ¿Sí ve qué interesante? Esto está impresionante, es precioso. Ahora, estamos hablando de la creación del santuario, ¿no? Pero mira cómo la palabra de Dios nos da estas cosas tan claras y sencillas y maravillosas. Éxodo 26:30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Mira, qué precioso. Así es que entonces nosotros puedes mirar un santuario, un tabernáculo en internet, alguna foto que puedas buscar y ahí te das cuenta cómo es. ¿Sí? Sabemos de que el tabernáculo tenía su atrio, tenía su altar de holocausto, el lavacro, luego estaba el edificio, 2 lugares, el primer lugar santo, el segundo lugar santísimo. En el lugar santo estaban los panes de la propiciación al norte, ¿sí? Al sur quedaba el candelero de oro, al oeste el altar del incienso y en el lugar santísimo el arca del testimonio, ¿sí? Entonces es lindo conocer cómo era, fue hecho copia del verdadero que está en el cielo. Bueno, vamos a hablar del arca del pacto. Acá sí tengo el arca del pacto, aquí está. Aquí está el arca del pacto, ¿sí? Y en Éxodo 25:10, mira, cuando Dios le da la orden a Moisés que le haga un santuario y le dice, conforme al modelo que le va a mostrar, lo primero que le muestra es el arca del pacto. Y en Éxodo 25, del 10 en adelante, dice la Sagrada Escritura, harán también un arca de madera de cedro o de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera la cubrirás y harás sobre ella una corona, una cornisa, ¿sí? De oro alrededor. Éxodo 25:12. Y para ella harás de fundición 4 anillos de oro que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar con ellas, ¿sí? El arca. Bien. El versículo 15 dice, las varas estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Versículo 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Mira qué interesante, la hechura del arca del pacto de madera de acacia, recubierta de oro, era para contener lo que es
su sagrado carácter, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Bien, ahora, versículo 17, harás una cubierta de oro fino. La cubierta también en otras versiones dice, y harás un propiciatorio de oro fino. Esa palabra es muy importante, ¿sí? Cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 cabos del propiciatorio, o cubierta también. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del lado opuesto. Harás los querubines en sus 2 extremidades. Y los querubines extenderán por encima las 2 alas, cubriendo con sus alas la cubierta, el propiciatorio. Sus caras la una enfrente de la otra, mirando el propiciatorio, las caras de los querubines. Bien, qué hermoso. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Mira qué importante es cuando Dios reitera y repite un mandato. Es muy importante. Estamos viendo el arca del pacto donde Dios asienta su silla, asienta su trono. Y de allí me testificaré a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que estarán sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Esto es algo precioso y maravilloso porque hablando de la arquitectura profética, en base a los materiales que Dios le da a Moisés para construir el arca del pacto, la madera de acacia, ¿sí? Que al cortarla bota un sangrado, podríamos llamarlo así un sangrado, llama goma arábica, es la madera de acacia, y era conocida como el árbol milagroso por todas las propiedades, ¿sí? que contenía. O sea, son profundidades maravillosas que nos enseñan los principios de gobierno de Dios, o sea, el carácter de Dios, que Dios es amor y Dios es justicia. Es maravilloso, sí, son profundidades hermosas. Así que entonces tenemos la hechura del arca del pacto. Vemos cómo Él hace el arca, primero deposita la ley, después hace el propiciatorio, después hace los ángeles. Todo esto nos enseña a nosotros cosas maravillosas, ¿sí? Y por eso estamos hablando de la creación del santuario y la creación de los ángeles. Así de que entonces acá nosotros aprendemos de que el plan de la salvación era un plan que estaba escondido. Eso nosotros lo encontramos en la Sagrada Escritura. Era un plan escondido y que el santuario revela el amor de Dios, el plan de salvación para la criatura que se perdiese. ¿Sí? Entonces es muy importante. Sabemos de que el propiciatorio es símbolo de Jesucristo, el arca del pacto es símbolo de Cristo. Es una arquitectura real, pero tiene unas enseñanzas espirituales impresionantes y profundas. Ahora, en base entonces a esto, entonces Dios pone los 10 mandamientos y tenemos los 10 mandamientos. Para nosotros nos fueron dados en nuestra condición, o sea, cuando caímos, Dios nos dio los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos ya estaban. Esto nos enseña claramente de que su ley existe eternamente y para siempre, porque cuando Él dice, y te daré el testimonio para que la pongas en ella, y Deuteronomios 10 del 1 al 5 lo dice claro, o sea, de que su ley es eterna, ¿no? Así que nosotros tenemos los 10 mandamientos en Éxodo 20, 3 al 17. Es muy importante. Bien. Dice el primer mandamiento, no tendrás otros dioses aparte de mí. Segundo mandamiento, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Si ve cómo este mandamiento también rige en el cielo y ahora nos lo dan a nosotros. Mira qué interesante para que nosotros los podamos entender y cumplir, ¿no? Pero sabemos de que es una consecuencia de la salvación en Cristo. Bueno, mandamiento número 3, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Mandamiento número 4,
Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que vivas larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. El sexto mandamiento: no mates. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no robarás. El noveno: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo: no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. O sea que los 10 principios celestiales Dios nos los da a nosotros, ¿sí? Y nos lo especifica. Y esos 10 mandamientos entonces los manda a colocar dentro del arca. Mira qué precioso, ¿sí? Es muy importante. Ahora vamos a seguir aprendiendo acerca de esto. Es muy importante eso. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Éxodo 26:1, mire. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Qué lindo. Ahí empieza a ver lo que es que tenían que hacer en las cortinas, dibujos de querubines, ¿sí? Literales, o sea, de dibujos, representaciones personales de los querubines. Era precioso, ¿no? Éxodo 26:31, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Era el mandato de Dios. Entonces, con esto Dios nos enseña que al crear el santuario, el Señor, Él pone en uno de los lugares donde Él iba a sentar su silla, el arca del pacto, pone su ley. Y ahora crea los querubines, serafines, ángeles. O sea, mira lo precioso que esto a nosotros nos enseña cosas profundas. Segunda de Crónicas 4:20 dice: asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. ¿Sí? Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despivaleras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Estamos hablando del templo que Salomón hizo, ¿sí? Y él recibió un mandato de hacerlo conforme al modelo. Segunda de Crónicas 3:6 dice que cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era de oro de Parvaín. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Segunda de Crónicas 3:6-7. Segunda de Crónicas 3:10 dice: y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. Segunda de Crónicas 3:11. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. Versículos 12. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Versículos 13. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. ¡Qué espectáculo! ¡Qué cosa más gloriosa y preciosa! Esto que hace Salomón, el templo, el tabernáculo de Dios, ¿sí? ¡Qué hermosura cuando lo hizo el edificio! Acordémonos de que primero estaba en carpa, luego fue hecho, ¿qué? En un edificio. Ahora, Segunda de Crónicas 3:14, hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí, lino, e hizo realzar querubines en él. Qué interesante, qué hermoso. Vamos a ir entendiendo el por qué esto. Bueno, lo hemos estado entendiendo y vamos poco a poco. Primera de Reyes 6:31, a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas.
Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores y las cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Mire qué lindo esto. Mire qué hermoso esto. Palmeras, flores. Se me viene a mi mente lo que estaba escrito en el jardín del Edén, ¿no? Qué hermosura, hermoso, ¿sí? Bueno, dice Primera de Reyes 6:33. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadros de madera de olivo. Y el versículo 34 dice, pero las dos puertas eran de madera de ciprés, y las dos hojas de una puerta giraban, y las otras dos hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines, y palmeras, y botones, y flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. ¡Qué gloria, qué maravilla es esto! ¿Por qué Dios nos dejó esto a nosotros con estos detalles tan preciosos? Pues porque nosotros podemos familiarizarnos con el santuario celestial mediante estas copias, mediante esta copia. Eso es lo que yo encuentro y Dios quiere que lo entendamos de esta manera. Qué cosa tan hermosa, así es. Lo hemos visto desde el principio, ¿no? Así de que entonces vamos a ir a mirar. Dice Salmo 99:1, Jehová reina, tiemblan los pueblos. Él tiene su trono entre los querubines. La tierra se estremece. Así de que, acordémonos de que querubines había en todas las paredes del tabernáculo. Pero en especial en el arca del pacto, Él asienta ahí su silla. Es muy importante eso. Es muy importante. ¿Sí? En el lugar santo también estaban los querubines. ¡Qué maravilla! Porque Dios asienta su trono en dos lugares. ¿Sí? Porque Él asienta su trono entre los querubines. Entonces puedes ver a Dios asentar su trono en el lugar santísimo y asentar su trono en el lugar santo. Es algo precioso. La misma Sagrada Escritura lo menciona. Y Apocalipsis nos lo aclara. Es algo precioso. Bien. Ahora, vamos a mirar. Éxodo 25:22. Y de allí me testificaré a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Ya lo hemos leído. Entre los dos querubines que estarán sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora, Isaías 37:16 dice, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. ¡Qué maravilla! Esto es algo muy glorioso y maravilloso. ¿Sí? Ahora, Cristo, el creador de los ángeles. Juan el capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por este fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Todas las cosas por Cristo fueron hechas. Ahora, Colosenses 1:16, mira lo que dice. Porque por Él, por Cristo, fueron creadas todas las cosas ¿sí? Las que están en los cielos, que ya estamos viendo una copia hermosa, y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y en Él. En algunas versiones dice, creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Ahora, en Salmos 8:5 menciona que los ángeles son mayores que nosotros en cuanto a la creación. Dice Salmos 8:5, hablando de nosotros como seres humanos, ¿no? Menciona que al hombre le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de hermosura, ¿sí? O sea, de que los ángeles son ¿qué? Son mayores que nosotros. O sea, es una naturaleza totalmente diferente, ¿sí? Son gloriosos, son totalmente distintos y los vamos a ir a mirar aquí. Ahora, Mateo 28:2 dice, mira, aquí hay una descripción de uno de ellos, de uno de los ángeles de Dios. Dice lo siguiente, Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Imagínense, qué poderoso era este ángel. Uno solito, uno solito. Mateo 28, 2 al 4 menciona esto. El aspecto del ángel era como el aspecto de un trueno, de un relámpago. Y los soldados romanos que no le tenían miedo a nada, eran hombres rudos, cayeron como muertos, se privaron. Fue impresionante ante solamente verlo. Imaginen, qué impresionante los ángeles que Cristo hizo. Todo, querubines, serafines y ángeles. Ahora, Segunda de Reyes 6:15 dice, mira lo que pasa acá. Estaba el siervo de Eliseo con Eliseo. Y dice que se levantó el siervo de Eliseo, en Segunda de Reyes 6:15 dice, y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Se llenó de terror y de espanto y dijo, ¿ahora qué vamos a hacer? Dijo, nos van a destruir. Pero entonces en el versículo 16, él le responde el profeta, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el versículo 17, mira lo que dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del joven y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué impresionante! ¡Qué hermoso es esto! Carros de fuego, gente de a caballo, un ejército de Dios. ¡Qué maravilla! El ejército celestial, el ejército de Dios. Vamos a seguir con Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono en el cielo, y su gobierno soberano es sobre todos. El versículo 20, bendiga el Señor, bendigan al Señor. Ustedes sus mensajeros, poderosas criaturas que cumplen sus órdenes, siempre obedientes a sus mandatos. ¿Sabe a quién está hablando acá? En esta versión dice así, en otras versiones dice, bendigan al Señor ustedes sus mensajeros, ángeles poderosos que cumplen sus órdenes, siempre obedientes a la voz de su precepto. ¿Qué significa esto? Vamos a seguir. Salmo 103:21. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores que hacen su voluntad. Así de que estas palabras que acabé de leer están ancladas acá. Ellos son leales a Dios y a sus mandamientos. Mira, dice, aquí está la referencia. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Salmo 103:20. Y la referencia a la voz de su precepto es del Hebreo 16:97 y es la palabra dabar, y también significa conmemoración, decreto, edicto, ley, mandamiento, mandato, precepto. Así de que ellos son obedientes a sus mandamientos. Por eso nos enseña la arquitectura del orden y cómo es todo en el cielo. Es algo maravilloso que nosotros debemos empezar a contemplar. Porque si Moisés dijo que Dios iba a introducir a todo su pueblo al santuario celestial, yo estoy totalmente seguro que si usted y yo queremos ir con Cristo hacia donde Él nos va a llevar, entonces tenemos que familiarizarnos con el santuario celestial.
porque allá están los seres que él hizo. Ellos son leales a Dios y a los principios de su trono, de su gobierno. Leales a Cristo. ¡Qué hermoso! Mira qué precioso esto. Son obedientes ellos. ¡Qué maravilla! Ahora, mire lo que dice Jesús. Es algo maravilloso, hermoso. Juan 18, 33 al 37 dice lo siguiente. Aquí estaba el Señor Jesús ante Pilato, con la corona de espinas. Había sido maltratado, lacerado, estaba sangrando, y el Señor estaba allí, delante de Pilato. Así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le respondió Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo judío? Tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y miren este versículo, el 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. ¿De quién estaba hablando el Señor? De los santos ángeles, querubines, serafines y ángeles que Él había hecho. Su reino no es de este mundo. Para allá queremos ir nosotros, para su reino, ¿cierto? Qué hermosura, qué gloria acá encuentro yo en estos versículos. Y Él le dice, versículo 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego el rey eres tú? Y Jesús le responde, tú dices que yo soy rey. Él le dice que sí, claro, Él es el Rey eterno con el Padre. Él es el Rey de Israel y el Rey eterno. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿rey eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, dijo el Señor, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Qué maravilla hemos leído acerca de cómo Dios fundó su trono eternamente y para siempre. Y ahí se dio a conocer el plan de salvación, pero ahí estaba escondido. Y en la arquitectura profética, o sea, lo menciono de esta manera, debido a los materiales y a la forma y el orden como Dios manda hacer el santuario, revelaba el plan de salvación en Cristo Jesús, el Señor. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Sí? Es algo glorioso. Así que el Señor se refiere a las legiones de ángeles celestiales, al ejército celestial, sus servidores, sus leales y fieles servidores. ¿Sí? Apocalipsis 5:11 dice lo siguiente, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, que decían a alta voz, el Cordero que fue muerto es digno de tomar potencia y riquezas y sabiduría y fortaleza, honra y gloria y alabanza. Qué maravilla, ¿no? Dice Apocalipsis 5:13, y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, honra, gloria, potencia para siempre, jamás. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora Apocalipsis 15:6 dice, y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. Y ahora el Señor dice en Apocalipsis el capítulo 1 versículo 4, hay algo muy importante. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono.
Lucas 1:19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Qué significa esto? Los ángeles de Dios vienen del santuario, vienen del tabernáculo, vienen del arca del pacto. Mire lo que le dijo el ángel Gabriel. He aquí, el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte, a darte estas buenas nuevas acerca de, que le iba a dar la noticia acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como Salvador, para pagar por nuestros pecados, que es la transgresión de los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Ah? Ahora, Gálatas 1:8. O sea, aquí hay algo muy importante que me he dado cuenta. Palabra del Señor. Dios hizo el santuario, como ya lo vimos, su trono, los principios que rigen su gobierno, los ángeles que son leales y fieles a Él. Los ángeles, ellos pertenecen al santuario, los de Dios, al santuario celestial. Cuando el apóstol mandó esta carta, Jesús les envió un saludo. Les envió un saludo de parte de Dios a las iglesias, o sea, les envía un saludo, pero el saludo está ¿cómo te digo? El saludo es de Dios, ¿sí? Que les manda saludos, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿sí? Y acordémonos de que un ángel, entonces, hablaba con las personas, hablando de las apariciones de los ángeles. No solamente, bueno, sabemos de que Juan también habló con ángeles en la visión Apocalipsis, más adelante lo menciona. Pero ellos se identifican con el santuario celestial, con el trono de Dios, se identifica con todos los 10 mandamientos, y ellos dicen de dónde vienen. Es muy importante eso. Es muy importante eso para nosotros en este último tiempo. Dice más, Gálatas 1:8, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, de que si un ángel se aparece hablando en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, de las realidades de Dios, del santuario, del arca del pacto, de sus 10 mandamientos y de todo, entonces está bajo ¿qué? Sea anatema. O sea, no es un ángel de Dios. Los verdaderos ángeles de Dios se identifican de dónde vienen y a quién les sirven. Es algo muy importante. Mira que esto es súper importante. Bueno, entonces vimos la creación del santuario y de los ángeles. Y hemos culminado entonces con este tema. Es muy importante tener esto muy en cuenta para no ser engañados y para aferrarnos de Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote y que está en este momento al lado del Padre en el arca del pacto. Es algo maravilloso. La invitación del Señor Jesús es que aceptemos sus palabras, que aceptemos lo que Él nos ha dado, la salvación en Cristo Jesús, el perdón de los pecados, la justificación y la gracia y el poder para obedecer al Señor. Dios te bendiga, gracias por acompañarme hasta este momento. Dios le guarde y le proteja. Es mi deseo. Y quiero terminar con una corta oración. Amado Padre, gracias te damos por darnos esta oportunidad preciosa de mirar estas glorias preciosas y hermosas. Queremos, oh Dios, que nos guíes en el estudio de tu palabra para familiarizarnos con tu palabra y la realidad de las cosas. Te queremos pedir, tú nos cubras y nos protejas, y siempre, Señor, nos escudemos en tu palabra. Te quiero pedir una bendición por toda persona de la cual, Señor, desea y anhela tu salvación, así como yo. Te quiero pedir de que tú nos sigas dirigiendo y que tu Santo Espíritu nos alumbre el camino en medio de este valle de muerte, nos ayude a seguir adelante hasta que podamos ser introducidos al santuario
que Cristo hizo y que viene por segunda vez a llevar a la iglesia, del cual profetizó Moisés. Todos tu pueblo, oh Dios, al santuario celestial. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado. Dios te bendiga.